Pues hoy me acompaña aquí en Regidor al Volante, Quique Mireles. Mi Quique, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, mi Bruno. Vamos a ir aquí por unos cafés. Oye, hermano, a ver, la gente está acostumbrada a verte en redes sociales, pero también muchos se preguntan qué es lo que verdaderamente hace Quique Mireles, quién es Quique Mireles. Cuéntanos a qué te dedicas, hermano. Mira, yo tengo una agencia de marketing digital, es lo que me gusta mucho y principalmente es a lo que me dedico. Soy consultor, soy asesor, pero frecuentemente trabajo con tema de redes sociales en la iniciativa privada, mi Bruno. ¿Y qué retos te has encontrado en ese sentido, Miki? Que has estado cerca de varios personajes, este, en la política, también en el sector privado, y te ha tocado pues ver diferentes situaciones del país, ¿no? Has conocido a estos personajes, pero también a partes de nuestro territorio. ¿Y qué es lo que más te brinca de lo que vivimos hoy en México? Bueno, creo que el principal problema eh, para mí, no tengo duda, que es el tema de la violencia, de la inseguridad y sobre todo a mí me mueve mucho el tema de las desapariciones. Es un tema que he estado difundiendo, investigando, cuestionando desde hace mucho, mucho tiempo, porque es un tema que me parece que no tiene el foco que debería de tener, porque para mí es un grave, muy, muy grave problema que no está siendo atendido, pero tampoco difundido, eso es lo peor. A ver, y es un tema bien dramático, porque de repente, como dices tú, van las cifras, son alarmantes, pero no generan ese como esa alarma que deberían de tener, pero de repente aparecen en un rancho cuerpos calcinados o descubren alguna fosa con cientos de cuerpos enterrados y no le determinas de dar el impacto al tema. Imagínate cómo estaba la cosa que en el sexenio anterior, en el sexenio de López Obrador, el tema de las fosas clandestinas ya estaba a un nivel en que desde 2023 solicitaron que ya la información que siempre había sido pública de cuántas fosas se localizaban, de cuántos, desafortunadamente, cuántos cuerpos o los indicios de cuántas personas podían estar ahí, a partir del 2023 dejaron de hacer pública esta información. Imagínate ya cómo estaba, o sea, cómo estaba ya el tema que dijeron Mejor que no se sepa nada. mejor información clasificada. Y de hecho, las cifras, las estadísticas de fosas clandestinas del sexenio anterior, lo que ustedes pueden ver, la información pública, lo que no ponen es ahí el asterisco que es hasta mayo del 2023. Y todavía faltaba un buen ratito para que acabara ese sexenio. Un buen tramo del sexenio de López Obrador, Uh -huh. que fue un tema que hicieron en todo, ¿no? O sea, escondieron información en materia de seguridad, escondieron información en tema de contratos, y escondieron información en tema de ejecución de obras, y luego vienen aquí a Querétaro a hablar de transparencia. ¿Tú cómo ves ese tema? No, bueno, a ver, que vengan aquí a Querétaro personajes podemos hablar de las cúpulas morenistas, pues para mí es un indicador de que sí traen un tema de desesperación, ¿sí? De que no logran ellos, pues siento que descifrar el cómo posicionarse de una manera tan contundente en Querétaro como sí lo han hecho en otros estados, porque Claro. tampoco, o sea, tampoco podemos decir que no son buenos haciéndolo, lo han hecho en otros lugares y han logrado las gubernaturas en otros estados, pero en Querétaro no han podido, porque en Querétaro lo que no han entendido es que la ciudadanía en Querétaro es una ciudadanía que está acostumbrada a resultados y también es una ciudadanía que es muy exigente y te está exigiendo todo el tiempo. O sea, si logras algo bueno, la gente aquí dice qué bueno, pero inmediatamente al otro día ya está diciendo, bueno, ¿y qué ¿Qué es lo más? que sigue? Y eso, pues creo que ha influido en que Querétaro sea hoy lo que es, ¿no? Un ejemplo a nivel nacional en muchos aspectos y que por más que quieran manchar su imagen, que por más que quieran decir que aquí también suceden cosas, pues claro que suceden cosas, o sea, vivimos en un país, no estamos aislados, no somos autónomos, claro que van a suceder cosas y más cuando el contexto nacional pues está de una manera muy preocupante en temas de violencia, ¿no? En temas por ejemplo, en temas del sector salud, cuando hay
tanto cuestionamiento con temas del presupuesto, ¿no? Claro. Entonces, pues obviamente que suceden cosas, hay que hacer ajustes, pues por ejemplo en temas presupuestales, pues también, ¿no? También aquí en Querétaro sabemos que al ser un estado de oposición, pues Nos tampoco, castigan. pues se han castigado, ¿no? Como se dice en el argot político, han ido cerrando las llaves por parte de la federación porque pues también es una forma de ir buscando el dominio, buscando el control de pues los enemigos, ¿no? Lo primero que haces es intentar a través del tema financiero tener control sobre ellos y no lo decimos por Querétaro, le han cerrado la llave aquí. Afortunadamente también Querétaro se caracteriza por tener o se ha caracterizado durante muchos años por tener finanzas sanas y eso ha permitido que más o menos se pueda maniobrar con el tema presupuestal. Hay estados en los que esto no es posible Sí, de y si le acuerdo. cierran la llave desde arriba, se meten en muchísimos problemas los estados. ¿Qué termina pasando? Pues diciendo, no, ¿sabes qué? Pues, ¿qué hacemos? O sea, no me puedes hacer esto, ¿no? Y esto no solamente lo hacen con los opositores, no solamente lo hacen con los rivales, sino también, pues, por ejemplo, lo han intentado hacer con diferentes instituciones, al grado de que primero vinieron con la asfixia presupuestal y después incluso hasta los desaparecieron y fue lo mismo que hicieron incluso con el Poder Judicial. De acuerdo. Digo, ahorita ya nadie se acuerda porque lleva una votación y todo, pero al Poder Judicial el primer golpe que le dieron fue quitarles la reducción La reducción de los fideicomisos, les empezaron a quitar recurso y empezaron por ahí y después pasó a lo siguiente. Y eso es lo mismito que ahora están haciendo con el INE. y con el INE y lo que hicieron desapareciendo al INAI y los recursos que le han Sí, quitado a bueno, esos ya se la, los tronaron, a pero a el la manualito que siguieron CNDH. con el Poder Judicial de cerrar primero recursos y después empezar a hablar de reformas y después decir, es lo que está pasando con el INE. Entonces, la gente a lo mejor no ha visto, pero están replicando el mismo modus operandi con esto, operandi. Que al final es un tema que sí te debe de preocupar, ¿no? Digo, a nosotros, ¿tú en qué año naciste, Miki? Yo ya soy noventas, ochentas y más. 90s, 80s y demás. Bueno, a nosotros, por lo menos muy conscientemente, no nos tocó vivir el país que vivieron nuestros papás y nuestros abuelos, del dominio político de un solo partido en el que controlaban absolutamente todo lo que había, que no existía un instituto No, nuestras electoral. generaciones ya vivieron con todo el tema de la transición democrática en México. Es decir, nosotros ya crecimos, y más cuando nos metimos como estos rollos de la Sí, política. O sea, sí había diferentes opciones, ¿no? Hasta sí, para decir, y tu voto valía para algo, sí, claro, y las instituciones tenían un sentido, y hoy estamos echándonos para atrás y es algo que preocupa porque nunca es sano que el poder recaiga todo en una sola persona como está sucediendo hoy, que la realidad es que quien ocupe la silla presidencial, para no ponerle un nombre, para cómo están las condiciones institucionales, quien ocupe la silla presidencial tiene el poder de todo lo que pueda pero eso suceder en no el pasa país. solo en la política, Bruno, en cualquier lugar en donde alguien tiene el poder de todo y decide todo y todo lo que esa persona o donde esté el poder se piense, sea lo que se haga todo el tiempo, no es sano para nada, Para ¿no? nada, Y hablamos de política, pero trasládalo a cualquier ámbito de la vida, ¿no? de acuerdo. O sea, en una familia donde solo alguien toma las decisiones y solo lo que una persona quiere se hace, etcétera, etcétera, o en un círculo de amigos, o en la escuela, o en tu trabajo, creo que No, eh, totalmente de acuerdo. ya no es sano y además, pues cuando se tienen cuestiones de poder, pues se tiende a que lleguen los abusos o al menos se abre la puerta a que esto pueda suceder con más frecuencia. Oye, Miki, que te quiero preguntar sobre algunas personas, instituciones, y que me contestes en una palabra. Ya llegamos Qué es lo que a piensas lo bueno. de Andrés Manuel López Obrador? Una sola palabra. Estadista, Claudia Sheinbaum, presidenta, Xóchitl Gálvez, jefa de gobierno, Morena, incongruencia, Mauricio Curi, gobernador, Partido Acción Nacional, esperanza, Reforma Judicial, error, México, amor, Querétaro,
mi casa. Muy bien, mi Quique. Y ya pasando a un tema un poquito más tuyo, más personal, tú tienes varias pasiones que transmites también mucho en redes sociales y te manejas mucho con una frase que yo quiero saber cómo la trajiste a tu vida y se ha convertido en parte de esa vida que tú llevas en todos tus aspectos. Rendirse, ni madres. Sí. ¿Qué significa para ti, pero cómo llegó a tu vida? Bueno, el rendirse ni madres, como dice la frase, es no darse por vencido, solo un poco más, eh, Folclórico. como más folclórico. Mira, esa frase llega en un momento muy complicado de mi vida, que creo que muchísima gente también coincidió los momentos por ahí de la pandemia, en donde pues sí había muchísima incertidumbre, pues a mí la pandemia me pegó de una forma muy complicada en el sentido de pues llegó en un momento en donde yo iba a iniciar un nuevo proyecto laboral y pues la pandemia evidentemente como a mucha gente le tronó sus planes. Entonces quedé como ahí pues sin rumbo, como diría la canción, sin rumbo fijo y sin amor. Entonces pues entré en una depresión muy fuerte, no sabía qué hacer y pues incluso pues ya había ya por mi cabeza pasando ideas ya medio escabrosas, ¿no? Como el tema de, pues tal vez ya hay que apagar las luces del estadio y ya vámonos, ¿no? Porque Sí, ya no le claro, encuentro mucho sentido. Sé que fue una etapa muy, muy dura para mucha gente en todos los aspectos. claro. Mucha gente perdió seres queridos, tuvo complicaciones y pues era una etapa en donde también era complicado encontrar apoyo, ¿no? Sí, Fuera de la familia, que ahí siempre lo tuve, pero para mí ya era insuficiente en ese momento. Y pues un día, pues encontré ahí un poquito el desfogue de esta presión, practicando boxeo. Fue el primer ok. deporte con el que me metí así de lleno. Y un día practicando ahí, pues como que estaba bien enojado con el costal y le empecé a meter unos así, pero de esos días que dices Pero sacaste todo ahí. todo, pero así, no, o sea, en serio, fue de que ahí sacaba y pues estaba, imagínate, pues deprimido, frustrado, tenía mucho coraje, tenía, pues no sé, ¿no? Muchos, muchos temas de quererlo sacar ahí, ¿no? Y también miedo, ¿no? De la pandemia, ¿no? Me daba mucho miedo lo que iba a pasar, sobre todo con mis papás, me daba muchísimo miedo que algo les pudiera pasar. Claro. Y ahí fue cuando dije, pues no sé qué, vaya, o sea, no sé qué tengamos que hacer, no sé qué vaya a pasar de aquí en adelante, pero sí sé que, pues no, o sea, no va a haber posibilidad de que me rinda y ahí mismo preguntándome a mí, pues te vas a rendir y yo mismo diciendo, no, ni madres, ¿no? Madres. Y ahí empezó y como que esa frase que rondó en mi cabeza me hizo como mucho clic y dije, pues de aquí, digo, cuando no tienes nada de dónde agarrarte, Es donde complicado. encuentras algo de fuerza, dices, de aquí, ¿no? Entonces la frase me generaba mucha potencia, mucha fuerza, y siempre la vi como pues mi mantra, porque hice una comparativa con el tema del boxeo. En el boxeo, si te tiran, no pierdes. Todavía tienes ahí un Chance de conteo, ¿no? A levantar. ver, empiezan a contar uno, dos, tres, ¿no? Y yo pues vi que pues ahí donde estaba en ese momento de mi vida, pues tal vez ya iba en el 8 en el 9, ¿no? Ya estaba a punto de valer madres, ¿no? Pero pues dije, estoy en el conteo. Si me paro, estoy en la pelea. Y ahí fue cuando dije, va para arriba, ¿no? Y es que la vida, siempre he predicado esto de que la vida sí es como el boxeo, porque en la vida no, ni pierde al que tiran más, o sea, no es obligación de que vaya a perder al que tiran más, Ujú. porque cada que se levanta tiene una nueva oportunidad y aún con que se haya caído Otra muchísimas vez. veces, con que meta un buen madrazo, Bruno, Ahí quedó. puede ganar la pelea. Claro. O sea, si se levantó, está de pie y con que metas un buen golpe en este round de la vida o en lo que es, todavía puedes ganar. Entonces siento que el rendirse ni madres para mí no es motivacional ni nada de eso, porque luego dicen, no, es que eso es de motivación. Le hago, no, no, no. Porque el rendirse ni madres no te dice que lo vas a lograr. Yo no sé tú qué quieras, ni qué quiera alguien más, ni si yo lo que quiero lo voy a lograr. Lo que sí les digo siempre es,
Si la aplicas, lo que sí tienes es una oportunidad más. Claro, ¿Sí? perfecto, mi Quique. Que igual y no la logras, ¿eh? O sea, yo no te estoy diciendo, No garantiza un resultado, pero sí esa mentalidad de levantarte, levantarte, levantarte. O sea, siempre puedes encontrar la fuerza nuevamente a ver, para y seguir. tal vez querías algo y te estás levantando, levantando, y en una levantada te das cuenta que a lo mejor eso ya no es lo que quieres y quieres otra cosa, pero ya estás de pie, o sea, ya estás, órale, lo que sigue. Entonces yo siempre les digo, depende de muchas cosas, porque yo sí sé que vivimos en una sociedad, en un país donde, pues desgraciadamente, la meritocracia, pues No no existe. existe, ¿no? Hay mucha gente que hace muy bien las cosas, que se esfuerza demasiado y que desgraciadamente por el tema de desigualdad en México, la falta de oportunidades, pues mucha de esa gente no es que no merezca algo más, ni no es que no sea, sea buena o no es que no debería de tener otra realidad, sino que simplemente no hemos logrado descifrar como país el cómo todas las personas puedan tener acceso a lo que realmente merecen, ¿no? Sí, hoy no hay condiciones para que el esfuerzo sea lo que marque la diferencia o tu motivación o tu forma de hacer. Hoy sí puedes nacer incluso condicionado a un destino, desafortunadamente, por las condiciones socioeconómicas, estructurales, demográficas del país. Sí, incluso tu vida puede estar marcada por el lugar en donde Sí, nazcas. definitivamente O sí. sea, ahí vemos mucha gente en estados que llevan mucho tiempo muy rezagados en todos los aspectos, ¿no? A nivel educativo, a nivel de servicios, salud y todo. ¿Y cómo le dices a esa persona de que por más ganas que le eches, no, tal vez no logre cambiar esa realidad de golpe, ¿no? Sí, O lo logrará en, uno de 10 que lo intenten, ¿no? en casos muy, muy aislados. Y creo que eso es importante que, pues es importante uno que nosotros sepamos que eso existe, porque solamente si los jóvenes, como tú, si los chavos, no empiezan a hablar de estos temas y no se dan cuenta de que realmente esto es una realidad en México, no hay manera de que después esto ir, pueda ir cambiando. Oye, Miki, y una última pregunta. ¿Por qué el Atlético de Madrid y no el Real Madrid? O sea, teniendo la oportunidad de irle al mejor equipo del mundo, decidiste irle al primo incómodo. No, mira, yo en fútbol le voy a equipos que tienen particularidades, eh, porque me gusta mucho el tema de los valores que tiene un equipo. Me gusta mucho lo que irradia el equipo. Por ejemplo, en México le voy a las Chivas. Ok, A mí el tema de que sean puros jugadores mexicanos, de que crean en el jugador mexicano, para mí es una mística que me mueve a decir, tengo que irle. El tema del Atlético de Madrid, para mí, para empezar, de chiquito tú sabes que tuvimos jugadores mexicanos que fueron a sí, jugar al Atlético de Madrid, entonces como que yo siento que de ahí vino la espinita. Pero después conociendo la filosofía del Atlético de Madrid, que combina muy padre con mi filosofía de vida, que es este tema de luchar con coraje, con corazón, de ser los que tal vez no han sido los favoritos todo el tiempo, los que han tenido que venir desde abajo, esta mística de no rendirse, de seguir peleando, pues para mí siempre ha sido como que yo he encajado perfectamente. de Como acuerdo. que siento que también tienen esa particularidad, tanto Chivas como el Atlético de Madrid, pues son equipos que tienen una conexión pues sí, con el pueblo y eran los equipos de la ciudad que no eran los privilegiados, que no eran los ricos, que era como que tenía que ir en contra de todo para lograrlo. Entonces esa filosofía de esos equipos a mí me emociona y como dice, ¿no? En el Atlético de Madrid, la vida partido a partido. Pues venga, Miki, que te agradezco mucho que nos hayas aceptado la invitación. Sabinas del Atlético, ¿eh? Sabinas del Atlético, algún defecto tenía que tener el maestro. No, pues imagínate, de ahí viene todo ese tacto de la vida, de quererla, no sé, es una filosofía
es una filosofía de vida muy bonita y cuando encuentres a alguien más que le vaya al Atlético de Madrid, estoy seguro que te va a decir lo mismo, es Ah, sí, la forma de son ver, insoportables no, con eso. es forma de ver la vida y así también vemos el fútbol, entonces siento que es más bien, no es un equipo, sí es Un estilo de vida, claro, un tema de mentalidad. un tema de mentalidad. Pues a todo dar, mi Quique. Mil gracias, hermano, ¿eh? Muchas gracias, mi Bruno, ahí estamos. Venga.